¿Qué onda, amigas, amigos? Pues bienvenidos, bienvenidas aquí a su canal. Hoy quiero platicarles un poquito sobre cosas que nos hacen generar una identidad cultural o una identidad hacia espacios concretos, ¿no? Sobre todo a ciudades, y voy a poner de ejemplo para quien no la conoce, ¿no? Y para quien ya la conoce, sabrá que cuando vienen a la Ciudad de México vamos a encontrar algunos de los elementos clásicos y folclóricos de esa ciudad. No hay más que decir. Esto es un elemento que vamos a encontrar en esa ciudad y lo vamos a encontrar en muchos momentos de nuestra vida. Tal vez no sean los tamales, sino el bello sonido que escuchamos de ellos. Bienvenidos aquí a su canal Código Abierto. Pues bueno, vamos a retomar antes de empezar a hablar sobre estos elementos identitarios, ¿no? Quiero contestar una pregunta que nos hicieron del video anterior, el video anterior en el cual hablábamos sobre museos, y me preguntaban qué pensaba sobre los museos colonialistas. Bueno, hay que detenernos a explicar tantito qué es el colonialismo. El colonialismo fue una etapa en la historia de la humanidad. Naciones europeas que iban creciendo, iban descubriendo, encontrando nuevos territorios, pues las iban colonizando, ¿no? Las iban conquistando. De ahí que las culturas pues tuvieran un choque y no fuera una imposición como tal, sino que hubiera un choque. Sí es cierto que algunos de los elementos culturales representativos de territorios como América, como toda América, como Oceanía, como África, ¿no? Fueron extraídos y llevados a estos países europeos. Y hoy en día, y desde ese entonces, conforme van creciendo, ¿no? Estas colecciones se mostraron en museos posteriormente públicos, grandes museos nacionales, como un ejemplo de ello que habían logrado, ¿no? De la conquista de esos territorios. Esto es una actitud colonialista, ¿no? El tener, enfocado hacia museos, ¿no? El ser una potencia y tener una colonia como tal, ¿no? Tener estos ejemplos o imponer algunas ideas ya propiamente en la parte gubernamental, ¿no? Pero bueno, en la parte de museos, tener estos elementos identitarios de las culturas expuestos en las salas de sus museos, como salas como el British Museum, ¿no? Que es un museo que se compone de una infinidad de elementos culturales de todo el mundo. Tenemos sala de Egipto, sala de Mesoamérica, de casi todos lados, ¿no? Grecia además, o algunos como el Museo Louvre también, ¿no? Sobre todo estas potencias que en un momento de la historia habían conquistado muchísimos territorios y que se hicieron de estas grandes colecciones. En efecto, el colonialismo es extraer estas piezas. Y sí, vamos a encontrar infinidad de museos colonialistas e infinidad de museos centralistas. El mismo Museo de Antropología, Nacional de Antropología, el que ponía de ejemplo, es un museo centralista. Trajo de diferentes lugares del país, de este país, de México, al centro. Y eso no quiere decir que no haya cultura en otros espacios. Sí, claro que la hay. Y claro, por ejemplo, que estos museos colonialistas están en territorios que también tienen sus propias expresiones culturales, ¿no? Y sus propias reflexiones. Sí, sin embargo, digamos que la mala práctica es quitarle ese patrimonio, quitar esas cosas que lo hacen a un territorio, a una comunidad, para exponerlas en otro que no tienen nada de relación, ¿no? En mi punto muy personal de ver las cosas, hay un tema en boga entre los especialistas de museos hoy en día que se refiere justo al colonialismo, ¿no? Lo muy curioso del colonialismo es que se critica, pero no se toman acciones, ¿no? ¿Dónde están las piezas de regreso? Y no estoy diciendo que nos regresen, por ejemplo, el penacho de Moctezuma, porque como especialista en museos sé que no se puede mover. Prefiero que esté sano allá a tenerlo por un capricho aquí. Pero pues ya tocará decidir a quienes están en las cabezas de los museos y demás cosas, ¿no? Pero en fin, yo considero, ¿no? Que el colonialismo en los museos, vamos a dejarlo hasta ahí, pues en efecto, ¿no? Es imponer estas ideas. Es una práctica que puede reversarse, ¿no? Puede regresarse.
y no necesariamente necesitamos componer o constituir nuestros grandes museos de las colecciones de otros territorios, de los elementos culturales identitarios de otras poblaciones, porque al final no nos representan y los representan más a ellos. Es un poco al tema a lo que quería hablarles hoy, estos elementos identitarios que cada ciudad tiene, ¿no? Y los invito a pensar y a reflexionar desde la ciudad que ustedes estén, y de hecho les invito y les pido por favor que dejen aquí en sus comentarios qué elementos representativos hay en esa ciudad de la que ustedes son originarios, las que les gusta muchísimo porque vivieron ahí, no sé, 6 meses, un año, media vida, que fueron de vacaciones y les gustó, ¿no? Pero que no solo me gustó porque es una buena vista, no, me hizo sentir me hizo sentir que yo pertenecía a esta ciudad, ¿no? Estos elementos que nos van a representar justamente, ¿no? ¿Qué es esta idea de representarnos? Pues que es un pedacito de nosotros que se vuelve a presentar y que es la ciudad quien lo expone, que es la propia geografía, la propia arquitectura, quien tiene un pedacito de nosotros, ¿no? Bueno, voy a poner algunos ejemplos, y de los ejemplos más concretos que tengo, pues es la Ciudad de México, ¿no? Como lo escuchábamos al principio, vamos a tener muchísimos elementos en cada ciudad, ¿no? Y uno de ellos es el sonido de los tamales oaxaqueños. Quien haya visitado la ciudad, quien sea de la ciudad, ¿no? Quien la haya visitado, no importa de qué país sea, ¿no? Reconocerá que todas las mañanas, o si no todas, muchas, sonaba este bello sonido por las calles. Y es que a los capitalinos de México, nos encantan los tamales, ¿no? Y es un alimento, pues, que uno come y tiene para todo el día. Entonces, pues es uno de los alimentos que más se comercializan, y por lo tanto también es uno de los que más se promocionan. ¿Y cómo se promocionan? Así. Uno tiene la seguridad de poder caminar a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier espacio, por las mañanas, y encontrar un puesto de tamales. Tiene el desayuno resuelto. Este elemento parecería muy burdo, ¿no? Como, ay, los tamales nada más, sobre todo para quienes estamos aquí, lo interiorizamos, ¿no? Pero en realidad habla mucho de muchísimos temas. Habla mucho de nuestra gastronomía, qué es lo que nos gusta comer, cómo nos gusta comer, cómo comemos. Si ustedes, bueno, les explico rapidísimo, la torta de tamal, ¿no? Las famosas guajolotas, pues es esto, el tamal es este compuesto de maíz. Vamos a ponerles un tamal aquí, sí, aquí. Este compuesto, ¿no? Y la torta de tamal aquí. Vean, ya tiene pan, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de esto? Pareciera muy burdo, se los digo. Pero poder agarrar tu comida y caminar e irte habla mucho de la condición de vida de los habitantes de la Ciudad de México, que tienen un movimiento, muy constante para tener, por una necesidad de trasladarse a trabajos, a escuelas, demás, ¿no? Y necesitan ir comiendo al tiempo que irse moviendo, ¿no? Entonces, ya después hay, sí, lugares donde uno se pueda quedar a comer su tamalito muy rico, ¿no? Pero el origen, vamos a pensar que pues se debe a esta necesidad. Y es que la comida no es que fuera, o esta comida en particular, no es que fuera específicamente planeada, ¿no? Sino que pues se fue dando. Es algo que todas las personas alrededor o que conviven con esta comida, pues fueron creando poco a poco. A través, no propiamente de ensayo de error, sino a través de la propia vida en la cual van realizando una actividad y esa deriva en otra, y luego el cúmulo de personas empieza a generar una actividad similar. Voy a poner otro ejemplo que una amiga española, Belén, te mando muchos saludos. Belén alguna vez me lo hizo ver. Ella estaba estudiando aquí unos semestres de la facultad, ahí fue donde la conocí. Y me decía, es que es maravilloso que te subes a cualquier transporte público y hay música. Si en España no hay eso, en España no se siente la música. En efecto, en España no, uno se sube al camión, ¿no? Al bus, y no hay música. Aquí uno se sube, ¿no? a un transporte público y vamos a encontrar por mínimo la radio, si no es que ya traen algún disco, algún elemento musical, o que se sube un vendedor, ¿no? Y tenemos a otro elemento de música.
aquí el ruido de la ciudad es uno de los componentes principales. No es una ciudad silenciosa. De hecho, si estuviera silenciosa, sería señal de alarma para los que vivimos aquí. Estos dos ejemplos, ¿no? Son los, dos que englobo o que me agrada muchísimo platicar. Justo porque parecen muy sencillos, parecen muy burdos, pero hablan mucho de lo que nosotros somos como habitantes de la Ciudad de México. Recientemente, fíjense que hay un tema respecto a los rótulos. Los rótulos son este tipo de imágenes. Como ven, están anunciando, pues, comida, básicamente, están en puestos de tortas, en fin, ¿no? Son una publicidad económica y una publicidad, pues, llamativa. Si quieren saber más de los rótulos, les dejo un poquito de información acá en la descripción, ¿no? Y qué es lo que está pasando principalmente. Rapidísimo, el gobierno de la delegación Cuauhtémoc, una de las delegaciones que componen, perdón, de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las alcaldías que compone a la Ciudad de México, mandó a pintarlos. Y entonces hay una crítica por parte de muchísimas personas respecto a la necesidad de dejar estos rótulos pues coexistir, porque son parte identitarias. Bueno, yo considero que en efecto son parte identitaria, ¿no? En efecto podríamos estar hablando de elementos que ya son representativos de nosotros porque ya están en nuestra vida diaria, ya son parte de nuestro cúmulo visual, de todo lo que vamos observando, de cómo vamos viviendo, es más, uno puede conocer las super tortas, ¿no? Identificarlas incluso por el rótulo, ¿no? Lo que sucede también es un proceso, yo considero que son importantes, tanto que son parte de nuestra vida cotidiana y representativos, o sea, son elementos representativos de grupos determinados, ¿no? Y también son una fuente de negocio. Claro, el arte también puede ser una fuente de negocio. Se los he dicho muchísimas veces, no pensemos que el artista lo hace por amor al arte, porque el artista necesita comer. Igual que todos, ¿no? No menospreciemos el trabajo de artistas artesanos, que al final pues es su chamba y necesitan alimentarse y alimentar a familias, ¿no? Entonces, acabo con el spot. Este elemento, es bastante curioso cómo se ha abordado, porque se ha abordado como un elemento identitario cultural, ¿no? Artístico, más que nada, un elemento artístico de la Ciudad de México. Yo considero que más que artístico es un elemento identitario cultural, o sea, es una representación de la identidad de la gente que vive en la Ciudad de México, principalmente pues como los afectados son de la alcaldía Cuauhtémoc, pues de estas zonas, ¿no? Pero no sé si tanto sería arte. Habría que meternos en la definición de arte. Considero que sí son representativos, que sí, si una persona de la Ciudad de México ve estos logotipos en otra ciudad, se va a sorprender y le va a encantar. Y si una persona, no sé, vamos a pensar de Haití, ve este tipo de elementos, tal vez pues no le sorprendan mucho, ¿no? Pero en algún punto le agradarán. Sin embargo, no dejemos de lado que si bien estaba hecho por talleres enfocados a los rótulos, pues tampoco tenían la intención propiamente del gusto, sino una intención más comercial. Lo que está pasando, y coincido mucho con una amiga y ex colaboradora, es un proceso de gentrificación. Rapidísimo. ¿Qué es la gentrificación? Es tomar algunos elementos que están en declive, que están deteriorados, para comercializarlos básicamente, ¿no? Para hacerlos visibles, hacerlos que sean redituables económicamente. Entonces, al hablar tanto de los rótulos y decir que son arte, pues puede que nos estemos llevando un poquito más, o que nos estemos yendo un poquito más de lo que los propios rótulos significan, o de lo que la propia crítica habla de los rótulos. Como spot publicitario, pero al final lo que está interesante, o la parte interesante que debemos de retomar, es que sí hubo un grupo de personas que se levantó a decir, las primeras, quiero aclarar. Después, vamos a ponerlo así, después la masa jaló y es cuando empieza el proceso de gentrificación. Las primeras personas, las personas que sí les impactó, que sí les ofendió, que sí les molestó, sí están siendo partícipes, o si consideran estos elementos como propios, como representativos de ellos. Sí son elementos culturales, ¿no? Para quien no vive ni siquiera cerca de un puesto de tortas como los que les presentaba, de algún elemento donde haya ese tipo de rótulos, de jugos, demás, ¿no?
pues en realidad, ¿qué tanto le está importando? Cada quien lo pensará, ¿no? Pero bueno, el hecho está en que sí, o en todas las ciudades, tenemos este tipo de elementos. Todas. Incluso, por ejemplo, vamos a pensar en las favelas en Brasil, en Río de Janeiro. Estas colonias, ¿no? Estas colonias populares que están construidas sobre cerros y van unas arriba de otras con una increíble vista, ¿no? Con unos murales en graffiti, pues también tienen ese saborcito, esa representación propia de los espacios, de la cultura brasileña, ¿no? En realidad lo contienen. Tal vez lo podamos ver en algunas películas, algunas escenas, ¿no? Pero hasta no estar ahí, hasta no convivir, hasta no ser partícipe de la vida cotidiana de este tipo de espacios, pues no lo vamos a comprender realmente. Otro elemento, por ejemplo, muy bellísimo en la ciudad de Madrid, ¿no? En la ciudad de Madrid existe el barrio de las letras, es impresionante. Es un barrio donde vivían, o bueno, durante toda la historia han vivido muchísimos escritores de la lengua hispana. Cervantes, Lope de Vega, Becker, en fin, todos casi los que han vivido, bueno, todos los que han vivido en Madrid, en ese barrio, están representados, ¿no? Con pequeños fragmentos de sus obras en el piso. Imagínense caminar por ese espacio y ver ese fragmento, leerlo en voz alta y llenarse de ese sentimiento literario. Algo que los madrileños pueden hacer todos los días. Y algo que también es una parte representativa, porque son, tienen como orgullo que ahí se hayan escrito grandes obras del español. En fin, yo no quiero alargarme más con los videos. Quiero preguntarles, ¿dónde viven? ¿Cuáles son estos elementos representativos? Y no solo de la ciudad, también, por ejemplo, del poblado en el que están, si se acota más, o del país en el que viven. Estos elementos que realmente los componen a ustedes, que realmente consideran que son importantes y que estarían, como las personas que se levantaron, ¿no? a quejarse de que quitaron los rótulos, que ustedes darían todo por conservar estos elementos. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Y pues nada, los invito a seguirme en las redes sociales, acá se las dejo, y pues mandarles un abrazo, ¿no? Nos vemos aquí para la siguiente ocasión en su canal, Código Abierto.